Hi everybody, this is Mike. Today we're going to learn idioms. Hola a todos, soy Mike. Hoy vamos a aprender idioms. Antes de comenzar, quiero que revisen en la descripción de este video. Hay un menú, con lo cual ustedes pueden saltarse a la parte que quieran ver directamente el video, si ya han visto toda la explicación previa. Lo que estamos aprendiendo son idioms, expresiones idiomáticas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta serie de videos es que primero yo hago una explicación acerca de qué son estas expresiones idiomáticas, cómo funcionan. Después tengo una charla con una amiga mía hablante norteamericana en la cual hablamos en inglés acerca de este mismo tema, qué son las expresiones idiomáticas. Y después paso a hacer la explicación de la expresión idiomática del día de hoy. Después de eso, también tengo una charla con mi amiga norteamericana en la cual hacemos algunos ejemplos y discutimos el idiom del día de hoy. Así que esto es una experiencia bastante completa. Si ustedes quieren, pueden ir saltando entre tanto con el menú. Así que para ello es para que de pronto, si ya han visto toda esta información, no tengan que repetirla porque pues en todos estos videos casi toda esta información se repite. Ahora, ¿qué son los idioms? Los idioms son lo que llamamos expresiones idiomáticas. Las expresiones idiomáticas son frases en las cuales nosotros queremos decir algo que normalmente no se entiende directamente por lo que decimos. Suena enredado, pero pensemos en español. En español tenemos muchas expresiones idiomáticas. Por ejemplo, aquí en Colombia decimos echarle los perros a alguien. Por ejemplo, yo digo, mira, Juan le está echando los perros a María. Echar los perros, cuando yo escucho eso, si yo tratara de entender eso, literalmente pensaría en que Juan le coge unos perros y se los tira encima a María, o que hay unos perros bravos y se los suelta para que la muerdan o la ataquen. No tiene nada que ver con eso. Cuando nosotros en Colombia decimos echar los perros, queremos decir que estamos coqueteando, que estamos acercándonos con fines románticos, porque nos interesa a esa persona románticamente. Estamos coqueteando. La estamos cortejando. Eso es echar los perros en Colombia. Ahora, un asunto interesante con los idioms o las expresiones idiomáticas es que tienen que ver mucho con la cultura de la región. Con lo cual, puede que esta misma expresión se escuche en otros países de habla hispana y no necesariamente signifique lo mismo. Eso es lo interesante de las expresiones. Con lo cual, las expresiones idiomáticas tienen que ser claras con respecto al idioma y al área, la región del idioma donde yo la estoy aprendiendo. Si yo aprendo una expresión idiomática norteamericana, no necesariamente va a funcionar en Gran Bretaña o digamos, Australia o en cualquier otro país donde se hable inglés. No necesariamente. E incluso puede que dentro de los Estados Unidos se entienda de una manera en diferentes regiones. Así que eso es algo que tenemos que tener muy en claro, teniendo en cuenta que las expresiones idiomáticas no las podemos traducir literalmente. Si yo escucho una expresión idiomática, yo no la puedo traducir literalmente de inglés a español porque no la voy a entender. Y es posible que hayan expresiones idiomáticas similares en español que puedan servir para entender esas expresiones idiomáticas en inglés. Así que ahora los voy a dejar con la charla que tengo con Syrena, ya que les he explicado que es una expresión idiomática, para que practiquemos un poco el listening comprehension con ella. Okay, so I'm here with my dearest friend, Syrena. She's an English native speaker. She lives in the United States and she kindly agreed to help us understanding the depths and the nuances and subtleties of idioms in American English. So, Syrena, welcome. Once again, thank you for being here with us and let's talk about idioms. Thank How you. important do you think is for us non-native speakers to understand and learn idioms when it comes to regular conversations, daily life conversations, to getting Um, to be skilled and fluent in English, in this case, American English? it wouldn't hurt to learn them. Okay. 'Cause you will probably hear them a lot, just in regular common. So it is frequent to have idioms in regular conversations. Yep. Okay. Isn't it frequent in Spanish? Um, yeah, a lot. Now Oh, that you mentioned this, the other day, because I you know that I've been doing the same in the Inglés Fácil con Mike channel, uh, and I started doing something like this with my friend David, which is your uh-huh. friend too, you know, David. Yep. And we found out that we are a
a lot more complex when it comes to speaking in Spanish than we thought, because we use a lot of idioms, we use a lot of references, cultural references, and a regular conversation of ours is gonna be so tough to understand to somebody who's non-native, and he just, let's say, okay, I just got out of school and I want to practice Spanish. That's gonna be so freaking hard because of that. Yes. And that's something that we didn't realize until we know that those things exist, because we learn by acquisition our language, our native tongue, Just like of course. us. Yeah. So this is why I find interesting this interaction with you, and thanks a lot once again, because that's something that we do not realize until we start studying that, of course. And for you Yep. being a native speaker, so do you think it's pretty much the same as we said with phrasal verbs? Professional environment, formal environment, we should avoid that, or does it work differently? Some maybe. It depends on it's just gonna depend on the situation, of Okay, course. so But I mean, some of them can be used in professional because it does get a point across. okay. It's like, I don't know, like telling all the So CEOs not let's, to invest because they don't wanna, don't count your chickens before they're hatched. yeah, or if I say, You know? guys like me, you can, it's like a dime a dozen. You can find that everywhere. So it's like, Yeah. so Yeah. okay, so it's So, interesting. yep. So nonetheless, it is important for us to learn those idioms to Right. be able to understand the regular communication, right? At least to be able to understand Yeah. them. Maybe not use them, but at least Okay, yeah, because if you heard it, okay, so but you could always ask, say, "What do you mean?" yeah, of course, yeah. What do you mean by that? Right. Which is one of the most useful sentences that we have to learn when we're learning another language, right? What's the meaning Yep. of, right? Right. So idioms. So Syrena is gonna be with us during this series of videos, hopefully a lot, and we're gonna have her insights on idioms. So let's check today's idiom. La expresión idiomática to cut corners, se usa para describir la práctica de hacer algo de manera apresurada o incompleta, o quizá omitiendo ciertos pasos importantes para ahorrar tiempo, para ahorrar esfuerzo o para ahorrar dinero. En cierta manera es como hacer trampa. Obviamente esto puede resultar en obtener cosas de menor calidad, resultados de menor calidad, o con problemas adelante en lo que se está haciendo. En español podemos pensar algo así como tomar atajos o saltarse pasos. Esta expresión, to cut corners, se cree que viene del mundo de la carpintería, donde los artesanos a menudo cortaban las esquinas de las tablas para ahorrar tiempo y esfuerzo. Sin embargo, eso debilitaba la integridad estructural de la tabla como tal. También podemos entender lo de cortar esquinas como si yo voy a pasar una esquina, en vez de dar toda la vuelta de la esquina, simplemente corto la esquina, atravieso la esquina, y de esa manera evito caminar o evito esfuerzos. Básicamente esa es como la idea del cut corners. Y aquí tenemos algunos ejemplos de aplicación. We can't cut corners when it comes to safety regulations. No podemos saltarnos los reglamentos de seguridad. If you cut corners on the project, the final product will be subpar. Si te saltas pasos en el proyecto, el producto final será de menor calidad. We are on a tight deadline, but we can afford to cut corners. Estamos en un plazo bastante apretado, pero no podemos permitirnos saltar pasos. Y terminamos con he cut corners on his taxes and now he's in trouble with the IRS. Él se saltó pasos en sus impuestos y ahora tiene problemas con Hacienda, con IRS. So, estos son los ejemplos de uso de esta expresión, y ahora vamos a charlar un ratico con Syrena para discutir un poco los usos y significados de esta expresión en inglés.
So today's idiom is to cut corners. To cut corners. 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 Did I say corners? You're saying corners. Okay, corners. 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 Like corn. Corn on the cob. Corn. Corn. Corners. Corners. Okay. To cut corners? No. Yeah. Wow, that's so funny. It's your accent. Yeah, to cut corners. There you go. Hey, to cut corners. Yeah. Okay, There you go. Yeah. Hey, it's to cut corners. Okay, so what's the meaning of this? To cut corners means to cheat. Oh, you're to cheating. To cheat, but to cheat to achieve something, right? Because to cheat can be also to cheat on your wife, to cheat on your husband, and that wouldn't be to cut that's corners. not the same cheat. Okay, that's not a different cheat. To cheat in order to achieve something. Right. Right? So but it's a dangerous cheat. Oh. Because like if I'm building a house. Yeah. And so I built my house, but I cut corners to build it faster. Well, okay. How many safety regulations did I just bypass? You skipped or ignored in order to get there? Oh, to cut corners. To cut corners. Yeah. So cutting corners can be dangerous. Okay. Why do you think you used to cut corners in order to convey that? Because we're like, instead of going out and around the corner, you're cutting the corner off. You're just cutting all that important stuff off. You don't want to spend time and stuff and resources. You're too in a hurry. Just going. Okay, that makes sense. That makes sense. Jaywalking across the street instead of going to the crosswalk. And how useful and how often do we find this idiom in American English? That's popular. So we could say it's top 10. Everybody's trying to cut corners. Yeah. Do you think it's a top 10? Top 10. Yeah, that would be a top 10. So that's good. My friend, thanks a lot. This is very useful. Thank you. And educational and fun as everything with you. So I really appreciate you for being here, for being my friend. And thank you very much. Looking forward to seeing you in the next idiom video. Always a pleasure. Bye. ¿Cómo les fue con esta expresión idiomática? Ya saben, esto es asunto de repetir, de exponernos, de practicar mucho para poderla aprender. Tiene sentido cuando nosotros la entendemos, nos la explican, pero tenemos que practicarla. Ahora, recuerden que la importancia de la expresión idiomática es entender a las personas que hablan el inglés con naturalidad y eventualmente nosotros poder aplicarlas para sonar natural también. Con lo cual necesitamos mucha práctica y mucha exposición. Por favor, quiten el miedo a hablar, dejen el miedo a hablar y a hacer el trabajo. Así que espero que esto les haya gustado. Si les ha gustado el video, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle click a la campanita. De esta manera van a estar al día con los contenidos que estamos publicando todos los días y de paso nos siguen ayudando con el crecimiento del canal. También les permite participar en el chat de las clases en vivo. Es solo disponible para miembros y para suscriptores. También pueden participar del programa de membresías. Aquí abajo hay un link que dice unirse. Pueden darle clic para mirar de qué trata eso y si se animan pueden apoyar el canal. De paso, un agradecimiento muy especial a todas las personas que hacen parte de este programa. De verdad, muchas gracias por apoyar el canal. Y si de pronto ustedes no pueden hacerlo de esa manera, recuerden que dándole like al video, viendo el video, compartiendo el video, suscribiéndose, eso no tiene ningún costo. Con eso apoyan el crecimiento del canal. Yo disfruto esto mucho, para mí es un gusto, un placer traer todo este tipo de contenidos, espero que los disfruten y nada, nos veremos en próximos videos. Recuerden, estudien, aprendan, métanle ganas y nos vemos en el próximo video. Bye bye.